Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Muy buenos días, estimados amigos. Es un placer levantarme en esta mañana y darles a todos los muy buenos días. Te saluda tu amigo el pastor Lorenzo Herrera desde Tepic, Nayarit, y te doy la más cordial bienvenida al versículo del día. El versículo de este día se encuentra en Éxodo 22:5 y dice así: Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Saben que me ha sorprendido mucho el estudio de Éxodo capítulo 22, porque pareciera que explica de manera mejor los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la reflexión del día de ayer hablaba sobre robar y hablaba sobre cómo tenemos que dar cuentas en un robo, y es interesante. Pero en este caso podemos decir que habla de algún daño o perjuicio que hagamos de forma no intencionada. Puede decir que es algún descuido hacia otra persona. Y en el contexto del pueblo de Israel, que obviamente eran personas de campo, ganaderas, aquí Dios pone muy en claro estas leyes para su pueblo. Entonces, fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista, basándose en este versículo, Éxodo 22:5, dice: el dañar malamente lo que pertenece a otro es casi tan malo como robar. Por lo tanto, si un hombre hacía que su campo fuera pastado o ramoneado, había de pagar al perjudicado una suma igual de lo mejor de su viña. Y te pongo el ejemplo. Supongamos que tú tienes 2 toros o tienes 2 ovejas. Y resulta ser que está dividido un campo, un pedazo de terreno. Y bueno, una oveja tuya y tú te descuidas por andar con otras cosas pendientes, se mete y empieza a mordisquear por todos lados la viña, el campo, los sembradíos de otra persona. Tú pudieras decir, bueno, entonces yo le tengo que regresar a ese hombre lo que mi animal se comió. Pero nota que no es así. Nota que la Biblia, en este versículo, dice que no le tienes que devolver, sino que le tienes que dar lo mejor de tu campo y lo mejor de tu viña. ¡Qué interesante! Yo creo que de esa manera se cuidaban demasiado, porque imagínate, se mete el borreguito al otro lado, empieza a comer, ahora el dueño sabía que era tu borrego y tú tenías que darle no lo que tenías, sino lo mejor que tú tuvieras también sembrado. Entonces, yo escribí aquí esto. No se trata solo de pagar, se trataba de dar lo mejor que poseía. Esto es interesante y sorprendente, cómo Dios en su sabiduría, si alguien te perjudicaba, debía darte lo mejor que tenía. Y de hecho, cuando tú estudias el capítulo 22 de Éxodo, si tú lees del versículo 1 al 4, son ahí leyes para restituir lo robado. Pero versículos 5 y 6 son leyes sobre la negligencia. Y de hecho allá abajito, en el versículo 6, habla de cuando alguien enciende fuego. Y dice, cuando se prendiera el fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Alguien se descuida, se enciende el campo, y el campo de repente consume a otro lado, otro sembradío de otra persona. Bueno, aquí sí tiene que pagar lo que se quemó. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? ¿Cómo podemos entender o aplicar al día de hoy esta enseñanza? Bueno, que los descuidos, las negligencias, tienen sus consecuencias. Y noten que en aquel entonces no se pagaba solamente, se daba lo mejor. En este caso, cuando el animal comía en un terreno que no fuera el propio. Y en el caso de quemar, porque no sé si han visto la agricultura, mucha gente hasta en la actualidad tiene esta costumbre de quemar los campos para volver a sembrarlos. Bueno, allá se daba y se sigue dando mucho esto. Obviamente pudiera pasar que alguien se descuidara y el sembradío se iba a afectar. Bueno, pues tenía que pagarse. En otras palabras, la Biblia nos está enseñando en Éxodo 22, en el versículo de este día, versículo 5, que las negligencias se pagan. Y quizá hoy en día tú no tienes animales que vayan a pastar a otro lado, o quizá hoy en día no enciendas fuego y se queme.
Pero sí hay negligencias como el mal uso del agua, el mal uso de la electricidad. Hay negligencias que tú puedes afectar a los demás y que lo correcto es de que tú seas una persona responsable. Lo que nos enseña el día de hoy este texto es de ser personas cuidadosas y responsables en lo que hacemos en el día a día. Vamos a orar a Dios y le vamos a pedir que nos ayude para ser personas responsables. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta mañana estamos contentos por haber estudiado tu palabra. Queremos pedirte que en este día nos acompañes, que nos ayudes a ser responsables en nuestro trabajo, en nuestras labores, pero sobre todo ser responsables en lo correspondiente a ti, al servicio que prestamos a ti. Quédate con nosotros, bendícenos y acompáñanos en todo lo que hagamos. Y muchas gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias por escucharnos. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.